Hola amigos, mi nombre es Noemí Sosa Cobos, soy licenciada en Trabajo Social. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, encargada de la oficina de métodos y medios educativos, donde parte de nuestro trabajo es llevar algunos temas a los alumnos como apoyo a tutorías. El día de hoy vamos a ver en breve este tema muy importante que se llama manejo de conflictos. La cooperación no es ausencia de conflictos, sino es un medio para poder resolver el conflicto. Deborah Tanner. Considerar los conflictos como algo natural en nuestras vidas día a día. Tratar de comprenderlos y hacernos entender mediante el diálogo. Esto nos ayuda a crear un ambiente de confianza entre las personas y así poder evitar el conflicto o buscar soluciones alternas a. Segundo, nosotros debemos de conocer nuestras habilidades y capacidades que tenemos para poder implementar cada una de las soluciones alternas al conflicto que estamos viviendo. En el manejo de conflicto, nosotros debemos tener un equilibrio, y el equilibrio significa que nosotros debemos tener tolerancia. ¿En qué? En nuestras emociones, para poder resistir o buscar esa solución de manera pasiva, aunque el conflicto sea tenso, doloroso, preocupante, y para poder saberlo manejar. Es así como podemos implementar estrategias, técnicas que nos puedan ayudar a reducir lo que es la violencia, que por muy pequeña que sea, se da en cada conflicto que se va generando en la vida del ser humano en todos los ámbitos. ¿Por qué razón? Porque van a la par en el desarrollo de la vida del ser humano. El conflicto, son las diferentes opiniones de una persona o de varias personas sobre algún objeto, alguna circunstancia, algún evento, alguna cosa, ¿sí? Y es la diferencia de opiniones que tenemos sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando se identificó el conflicto, para poder saber manejarlo, debemos primero ver cómo vamos a implementar la negociación para la resolución del conflicto. Para ello, tenemos que desarrollar en la vida de nosotros el respeto mutuo entre las personas. También debe de haber un mediador. ¿Por qué razón? Porque esa tercera persona ve el conflicto desde otro ángulo, desde otras expectativas, y podrá ver la solución más propicia, justa, que sea para ambas partes. Este proceso debe de ser voluntario, debe ser flexible en ambas partes, pero también debe de ser de manera participativa, donde tenemos que hacerlo mediante los valores. Acuérdense que los valores a nosotros nos ayudan para dar apertura, ¿sí?, a todo diálogo y a toda estabilidad que debemos de tener en la vida diaria. Debemos ser responsables con cada uno de los compromisos que vamos adquiriendo. La tolerancia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la paciencia, ¿sí?, nos trae como resultado mejores cambios en nuestras vidas, en la comunicación, en el diálogo con las demás personas, pero también va de la mano con la humildad. Si nosotros somos humildes, somos respetuosos y somos tolerantes, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una mejor negociación en el conflicto que estemos viviendo. Existen muchos tipos de conflicto en la vida del ser humano. Y me preguntaba yo, ¿habrá conflictos positivos? Y sí hay conflictos positivos, los cuales nos ayudan a aclarar nuevos puntos de vista de las cosas, de las circunstancias, de los eventos.
nos ayudan a buscar nuevos enfoques en la vida diaria, pero también nos ayudan a fomentar nuestra creatividad. A veces nosotros pensamos que somos inteligentes y así es, que somos capaces y así es, pero también nos ayuda a que nosotros decimos, nos podemos esforzar más, yo tengo capacidad de hacer las cosas mucho mejor. Entonces va desarrollando nuestra creatividad. Lo contrario de los conflictos negativos. Los conflictos negativos nos van dificultando nuestra comunicación con las personas. Poco a poco va disminuyendo la comunicación, pero también la cooperación. Al no haber comunicación, por ende, la cooperación se va disminuyendo en los eventos, en los problemas, en lo que tengamos que realizar con cada una de las personas, en los compromisos que ya tenemos. Pero algo muy desgastante es que la confianza también se va perdiendo. Y sobre todo, baja nuestra autoestima. Los conflictos negativos bajan nuestra estima, lo contrario de los conflictos positivos. Los conflictos positivos elevan nuestra autoestima. ¿Y qué pasa? La gran diferencia es que en los conflictos negativos nos sentimos menospreciados, que no encajamos en los grupos sociales, que no nos respetan, ¿sí? Nos aislamos, no cooperamos, disminuye nuestra confianza con las demás personas y por ende trae consecuencias bastante graves para el desarrollo diario de cada uno de nosotros. Los conflictos intrapersonales, ¿sí? Esos son los que están dentro de la persona. Cuando nosotros en nuestro interior tenemos ese conflicto, dice que surge como consecuencia de las insatisfacciones y contradicciones que tenemos dentro de nuestra cabecita. Entonces, es donde tenemos que trabajar en esos conflictos para poder nosotros sacar la mejor parte y poder establecer los valores y poder nosotros seguir adelante desarrollando soluciones inmediatas a los conflictos que vamos presentando día a día. Los conflictos interpersonales surgen por el enfrentamiento de los intereses que tenemos cada uno como individuos, por los diferentes tipos de valores que traemos. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes tipos de familia y traemos diferentes tipos de costumbres, normas, y esto hace que mengue la comunicación entre las personas. Los conflictos laborales, a diferencia de ello, surgen, ¿sí?, de los problemas vinculados en el trabajo y el tipo de relaciones que vamos teniendo como individuos con las personas que laboran en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, en los grupos, ¿sí?, como también puede ser en los departamentos que conforman cada una de estas instituciones. Y por qué no, otra institución es la familia. También hay conflictos, ¿sí?, dentro del desarrollo laboral y dentro de nuestro hogar. Los conflictos se dan por situaciones y circunstancias que vivimos por medio de nuestros pensamientos que tenemos, las actitudes que desarrollamos en el actuar. ¿Por qué? Por las creencias que tenemos y depende de nuestros sentimientos y los valores por los que fuimos formados desde niño, desde casa, desde que somos chiquitos. En la familia se nos va forjando con estos valores, con estas actitudes, con estas creencias y por lo tanto así es como se dan los conflictos. Ahora bien, en el manejo de conflictos nosotros debemos de checar varios puntos y uno de ellos es ¿cuál es el conflicto que estamos viviendo? ¿Cómo se dio, cómo se originó este conflicto? Tenerlo muy claro. ¿Por qué se dio este conflicto? ¿Cuándo fue el momento en que empezó el conflicto? ¿Sí? Para que nosotros podamos saber realmente toda la temática y el desarrollo del conflicto para buscar esas posibles soluciones a él de una manera justa. Cuando sepamos cuál es el conflicto,
vamos a sacar cuál es el objetivo de la solución que queremos para ese conflicto. Pero algo muy importante, ver cuál es el conflicto, no ver cuál es la persona con la que tenemos el conflicto. ¿Por qué razón? Porque no debemos de dañar a la otra persona, ¿sí? Y tenemos que sacar soluciones justas en ambas partes. Acciones medibles que podamos aplicar de manera justa como solución a ese conflicto. Ahora bien, algo muy importante que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto afectan los conflictos en las personas a nivel psicológico? Podemos ver de muchos posibles respuestas. La afectación que puede tener un conflicto en un niño, en un adolescente, en un joven, en una ama de casa, en un padre de familia, en una madre de familia. Y son diversos los puntos que nos están señalando que están afectando en el desarrollo de la vida del ser humano de manera psicológica. Primer punto, puedo ver que baja nuestra autoestima, nos da una ansiedad. Por lo tanto, la persona no se desarrolla de una manera activa. Al bajar nuestra autoestima, baja nuestro interés en el desarrollo o en el cumplimiento de cada uno de los compromisos que tenemos. Nos falta la confianza en nosotros mismos y por ende también en los demás. Nos da miedo al rechazo, que la gente nos rechace y no nos acepte. Y por ende somos tímidos, porque nos da miedo, nos volvemos tímidos en excesivo. Y de la mano va la pereza. Esa pereza que no nos deja a nosotros desarrollarnos de una manera profesional, de una manera académica, de una manera personal. Pero también nos dificulta a reconocer que los logros que hemos tenido, porque baja nuestra autoestima y no podemos ver más allá, ¿sí?, de lo que estamos mirando. Entonces, nosotros debemos ver la magnitud de las consecuencias que actualmente los conflictos están a la piel, ¿sí? Que los conflictos van de la mano con la pandemia. Lo estamos viendo de la manera educativa. La falta que nos hace una herramienta de trabajo nos está trayendo conflictos emocionales. A la vez, el momento en que tenemos para poder estar frente a grupo, no nos alcanza el tiempo para captar el conocimiento necesario para aprender. Y eso nos origina un estrés tremendo, tremendo el estrés, por ende, hasta nos podemos enfermar. Y no nada más ahí afecta a los padres de familia. Ese estrés se va generando en ansiedad, y esa ansiedad e inquietud, y esa inquietud puede llegar a violencia física, donde el padre de familia, ¿qué pasa? Se desespera, pierde la paciencia con los niños. El joven tiene poca comunicación con los padres. ¿Por qué? Porque se va perdiendo esos conflictos de manera económica que está afectando a todas las familias. Está trayendo grandes estragos en nuestras vidas, y no me dejarán mentir, jóvenes, ustedes que me están escuchando en este momento, tienen conflictos grandes, conflictos académicos, conflictos por la falta de herramienta para resolver sus trabajos, sus tareas, conflictos emocionales, conflictos de estrés, de que estamos solo en casa. El cambio de vida que tenemos actualmente nos está afectando mucho. Tenemos que nosotros buscar esas habilidades que tenemos para poder implementar nuevas soluciones y por ahí buscar nosotros ayuda para poder salir de estos conflictos. Yo tengo un ejemplo muy claro
hace poco tuve un conflicto bastante grande emocional y no me da pena decirlo, es experiencia viva que tengo. Y siempre me ha gustado hablar con experiencias que yo tengo en mi vida. Los jóvenes que ya me conocen en mis pláticas que le he dado presencial, me conocen y saben quién soy, cómo soy y que estoy para ayudarles. Pero aún así, nosotros debemos de conocer cada uno de nuestro potencial. Y si nos doblegamos, sí es cierto, necesitamos ayuda también y hay que buscarla, así como yo lo hice, ustedes háganlo. Alguien que nos escuche, alguien que nos apoye, ese mediador que sirve para ver el conflicto de otro ángulo, nos va a ayudar a buscar soluciones alternas para encontrar una estabilidad emocional en nosotros, para poder nuestra autoestima elevarla y buscar soluciones a nuestros problemas, a nuestros conflictos que estamos viviendo, sea el conflicto que sea. Por muy difícil que sea, tiene solución. Quizás no inmediata y quizás no en la primera solución que le des, joven, señorita. Busca solución alterna a tu conflicto. Tú lo puedes hacer, pero también busca ayuda. ¿Por qué razón? Porque tú eres muy inteligente, tú eres muy capaz de enfrentar cada uno de los retos que Dios te pone en tu camino. Él sabe por qué lo hace y sabe la capacidad que tienes. Nosotros debemos de ver qué magnitud tenemos, qué habilidades tenemos y podemos hacerlo. La ansiedad baja nuestra autoestima, acuérdense, y nosotros podemos, ¿sí?, solucionar eso. Ahora bien, existen muchos tips, es cierto, para manejar los conflictos. Y la primera que yo encontré y que yo he tenido respuesta de ello es forzar. ¿Forzar en qué forma? Mantener el diálogo entre ambas partes del conflicto, para tomar una decisión cuando se requiere de manera rápida. Intervenir inmediatamente en el conflicto para que no se haga más grande. El paso número 2 sería evitar en alguno de los casos el enfrentamiento si el conflicto no es muy significativo. Muchas veces es ignorarlo, ¿sí?, viendo la magnitud del conflicto. El tercer paso sería ceder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando nosotros aceptamos que nos equivocamos y pedir disculpas. Va aparte con lo que es la humildad. Pedir disculpas. El cuarto paso yo puse que es el comprometernos ambas partes, ¿sí?, y sabernos escuchar con mucho respeto. Y el quinto paso que yo tengo para lo que es el manejo de conflicto es colaborar ambas partes para integrar los intereses de las dos personas, ¿sí?, que tenemos diferentes puntos de vista. ¿Para qué? Para poder soluciones alternas, ¿sí?, justamente, y que nos beneficien a ambas partes. ¿Y de qué manera, chicos? Bueno, les digo, la humildad nos abre camino y nos abre pasos. Y este es uno de los ejemplos, ¿sí? Cuando uno le expresa a la otra persona, entiendo tu molestia. ¿Qué siente la otra persona? Que te estás poniendo en el zapato de él. Que estás entendiendo el por qué no acepta, el por qué está inconforme con esa opinión. Y vamos a trabajar juntos, es la invitación que se le puede dar. Vamos a trabajar juntos. De esa manera, él se está sintiendo que lo estás tomando en cuenta, pero a la vez, fíjate bien, tú tienes la oportunidad de poner, ¿sí?, la opinión de la solución al conflicto. Y te estás dando la oportunidad de poder tú dar la solución y que él acepte o rechace la solución que tú estás poniendo al conflicto. ¿Por qué? Porque la solución
está en nosotros y debemos de preguntarle, ¿está usted conforme? Y la otra persona se está sintiendo que está siendo atendido, ¿sí? Que se está tomando en cuenta, mas sin embargo estás buscando tú una solución por primera opción al conflicto. Y entonces la otra persona aceptará o no aceptará la solución que tú le estás dando. Negociar es llegar a acuerdos a partir de los intereses diferentes y entender que el conflicto es una oportunidad que tenemos. ¿Para qué? De aprendizaje constante día a día, y solucionar está en nosotros. Entonces, nosotros debemos de saber entender los conflictos para buscar soluciones alternas a cada uno de ellos. Nuestro desafío no consiste en eliminar los conflictos, sino en ¿qué? En transformarlos. Muchas gracias.